El telón apenas había terminado de cerrarse, cuando el público siguió aplaudiendo, como si quisiera abrirlo a golpes. Era la noche grande de la temporada. La función benéfica, cuyos boletos se habían agotado en menos de 2 horas, y Pedro Infante estaba en ese punto del éxito donde la gente lo celebraba no solo por la voz, sino por la vibra casi fraternal que irradiaba desde el escenario. Desde los camerinos y los pasillos se respiraba una energía densa, eléctrica, como si el teatro entero se hubiera convertido en un pulmón que inhalaba y exhalaba a un mismo ritmo colectivo. Jorge Negrete había llegado sin anunciarse. No figuraba en el cartel, un gesto de camaradería para sorprender al público con un dueto final, y aguardaba entre bastidores, observando el movimiento frenético de utileros, tramoyistas y músicos que corrían como si los persiguiera el tiempo. No había espacio para nervios. Todos conocían ese ritmo, esa coreografía invisible que sostiene un espectáculo de primer nivel. Pero Jorge llevaba demasiados años en el oficio para confiar ciegamente en la perfección. Había algo en el ambiente, un retardo mínimo en las cuerdas, un quejido metálico en el telar, un técnico que evitaba hacer contacto visual, que le había encendido una alarma silenciosa. Pedro apareció detrás del telón, con el sudor brillándole en la frente y el corazón latiendo más fuerte que la orquesta. ¿Listo para salir?, preguntó con esa sonrisa cálida que podía desarmar hasta al más duro. Jorge respondió con un gesto leve, sin quitar la vista de la estructura superior. «Listo, pero no te adelantes todavía», dijo. «Algo no me gusta del telar». Pedro soltó una risa. «Hermano, si algo se cae, que se caiga después del aplauso». Y volvió a la luz. En cuanto pisó el proscenio, la ovación se hizo torrencial. Los reflectores lo bañaban en un resplandor amarillo que hacía parecer que había nacido ahí, sobre un escenario, con ese público esperándolo desde siempre. Jorge se preparó para entrar en su cue, a 2 compases de que la orquesta reanudara el tema final. Aún revisaba la cuerda principal del telar con el rabillo del ojo cuando escuchó un sonido breve, seco, casi imperceptible para cualquiera, excepto para alguien que se había pasado media vida entre cortinas y mecanismos que crujen. Un clac, nada más, suficiente para helarle la nuca. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una sección entera de la estructura lateral comenzaba a inclinarse. No era un movimiento natural, era brusco, definitivo, como si una mano invisible hubiera cortado el sostén exacto que mantenía todo en equilibrio. Pedro, ajeno al peligro, avanzó un paso hacia el público para agradecer con un ademán encantador. Y entonces, la sombra de la estructura se proyectó sobre él. Los músicos se confundieron. Unos siguieron tocando, otros frenaron en seco. El director de orquesta abrió los ojos en pánico. El público reaccionó tarde, creyendo al principio que era un efecto especial. Pero Jorge no dudó. Corrió. No fue un impulso, fue un reflejo, construido a base de giras interminables, foros que se venían abajo, accidentes evitados, intuiciones salvadoras. Su bota resonó fuerte sobre las tablas, empujó un atril, esquivó a un tramoyista paralizado y se lanzó hacia Pedro, con la determinación de quien ya no piensa, solo actúa. «¡Pedro!», gritó, pero la música y los aplausos tragaron la advertencia. Lo alcanzó por el hombro justo cuando el armazón cedió. La madera se abrió como si fuera un monstruo gigante desparramando sus fauces. Jorge lo empujó hacia un lado con violencia inesperada, suficiente para sacarlo del eje exacto donde la estructura estaba por caer. El impacto contra el piso retumbó como un trueno. Las vigas reventaron en astillas que volaron por todo el proscenio. Una nube espesa de polvo envolvió a ambos cantantes. Alguien gritó que cortaran la luz. El telón cayó a medias, torcido, como si también hubiera sido herido.
Jorge quedó semiatrapado entre un panel y una cuerda rota, con los pulmones llenos de polvo y el brazo aún enlazando el antebrazo de Pedro, que permanecía arrodillado, jadeando, sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Logró balbucear Pedro, mirando los restos a centímetros de donde habría estado su cabeza. Jorge solo respiró hondo, presionando un dolor agudo en la costilla. «Un maldito aviso», respondió en voz baja. «Pero mientras yo esté aquí, no te va a tocar». El caos dominó el escenario. Técnicos corrían, el público gritaba, los productores discutían en un murmullo histérico. Pero en medio de todo, la imagen que quedó grabada en los que estaban ahí y que después recorrería el país entero, fue la de Jorge Negrete protegiendo a Pedro Infante entre humo, astillas y un accidente que nadie, absolutamente nadie, creería casual. Y esa noche, sin que el público aún lo supiera, empezaba una historia que cambiaría para siempre la manera en que México recordaría a sus dos ídolos. El teatro quedó clausurado esa misma noche, no por orden oficial, sino porque nadie se atrevió a mover un dedo sin que se reconstruyera el sentido de lo ocurrido. La policía llegó tarde, como llega a veces en los asuntos donde el poder y el dinero levantan muros invisibles. Pero los ingenieros, los tramoyistas y los productores no esperaron a que se formara el expediente. Se metieron bajo el telar con lámparas de mano, derribando polvo con cada movimiento, buscando respuestas. Pedro Infante, aún tembloroso, fue llevado a un cuartito lateral para que lo revisara un médico de la producción. Jorge Negrete, rechazando cualquier atención, caminó directo hacia los restos del mecanismo. Era un hombre que se había formado entre escenarios improvisados, carpas itinerantes y foros de cine donde lo imposible se resolvía con cables y voluntad. Sabía leer los accidentes como otros leen cartas, y lo que vio aquella noche no tenía la firma del azar. La cuerda principal, gruesa como la muñeca de un adulto, yacía partida con una limpieza anormal. No estaba desgastada, no había fibras abiertas, no había deshilachados propios del uso o de humedad. Tenía un corte inclinado, firme, como hecho con herramienta afilada, y manos que sabían dónde cortar para que todo se viniera abajo sin que pareciera obvio. El jefe de tramoya, un hombre de bigote ralo que llevaba 30 años cuidando escenarios, se acercó a Jorge con la linterna titilando. «Esto no fue el tiempo, señor Negrete», dijo con un hilo de voz. «¿Esto lo hicieron hoy?» Y sabían lo que hacían. Jorge asintió sin sorpresa. «¿Quién tuvo acceso al telar esta tarde?» El jefe tragó saliva. «Todos, en teoría. Pero el único que subió solo fue ese ingeniero nuevo que mandó la empresa de radio». Las piezas empezaban a encajar. En una esquina del foro, los productores discutían en voz baja, conscientes de que la prensa ya olía el desastre. Las puertas del teatro habían sido cubiertas para evitar que los reporteros irrumpieran buscando declaraciones escabrosas. Un intento de asesinato sobre un escenario era material para incendiar el país entero. Alguien sugirió inventar una falla mecánica. Otro, culpar al exceso de peso en la tramoya. Pero ninguno podía explicar el corte limpio de la cuerda. Pedro entró tambaleándose, con la chaqueta aún manchada de polvo. «¿Qué están diciendo?», preguntó, y su voz revelaba más rabia que miedo. Los productores evitaron responder. Uno de ellos, nervioso, se dirigió a Jorge. «Necesitamos que esto no salga a la prensa. Va a hundir la temporada. Va a hundirlos a ustedes también». Jorge lo miró con frialdad. «A mí no me hunde ningún telón. Pero díganme de una vez, ¿quién estuvo presionando a Pedro para firmar ese contrato?» El murmullo murió. Pedro bajó los ojos. Llevaba semanas lidiando con un empresario radiofónico que controlaba parte importante de la programación nacional. Había rechazado varios acuerdos abusivos, y el hombre se lo había tomado como afrenta personal.
pero jamás imaginó que la disputa empresarial pudiera transformarse en un golpe directo a su vida. «Mira, Jorge», empezó Pedro, «no puedo asegurar que haya sido él». «No necesitas asegurarlo», interrumpió Jorge. «Basta con que quisiera beneficiarse si tú salías del camino». La policía, ocupada tomando fotografías y haciendo preguntas que nadie respondía con claridad, no tenía la menor intención de investigar demasiado. Un detective joven se acercó a Jorge con un carnet en la mano. «¿Usted quiere declarar algo?» «No ahora», contestó Jorge. «Pero cuando tenga pruebas, se las llevaré yo mismo». El detective pareció agradecer que alguien tomara la iniciativa, pero también comprendió que no debía insistir. Los músicos aún estaban en shock. Algunos lloraban en silencio. Otros recogían instrumentos que habían rodado con la vibración del impacto. Un violinista veterano se acercó a Pedro. «Muchacho, pensé que te perdíamos», susurró. «Lo que hizo Jorge no lo hace cualquiera». Pedro buscó a Jorge con la mirada. Lo encontró de espaldas, analizando una marca en la viga rota. El gesto serio, la ceja aún abierta por el golpe, la camisa manchada por el polvo, parecía una figura salida de una leyenda ranchera, un héroe improvisado sin pretensiones. «Hermano», dijo Pedro, acercándose, «no sé cómo agradecerte». Jorge negó con la cabeza. «Agradecer no basta. Hay que entender quién quiso verte muerto». Pedro tragó la verdad como un trago amargo. «Si esto fue un aviso, ¿crees que lo intenten otra vez?» «Los hombres que fallan suelen intentarlo de nuevo», respondió Jorge, «sobre todo cuando creen que nadie los está observando». La tensión en el teatro alcanzó un punto insoportable. Afuera, los periodistas se amontonaban exigiendo acceso. Dentro, los productores insistían en que el incidente debía enterrarse bajo una narrativa conveniente. «Falla técnica». Jorge se mantuvo firme. «Ocultarlo no impedirá que vuelvan a intentarlo», dijo. «Y yo no pienso cantar mientras Pedro esté en riesgo». Su voz imponía autoridad. No era un ultimátum teatral. Era una decisión que podía reventar contratos, temporadas y acuerdos comerciales. Y todos sabían que Jorge, cuando hablaba así, no retrocedía. Un silencio incómodo cruzó el espacio, seguido lentamente por un consenso inevitable. El incidente debía investigarse, y pronto. Pero no podía hacerse de forma pública. La prensa necesitaba ser contenida. El enemigo, identificado. Los próximos movimientos, calculados. Esa noche, mientras desalojaban el teatro, Jorge acompañó a Pedro hasta su automóvil. La calle estaba llena de flashes, de micrófonos extendidos como lanzas, de voces que buscaban la nota sangrienta. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Pedro, apoyándose en el marco de la puerta. «Ahora», respondió Jorge, mirando hacia las luces lejanas de la ciudad. «Vamos a descubrir quién te quiso callar. Y cuando lo sepamos, México entero también lo sabrá». Porque en el mundo del espectáculo de la época de oro, donde los escenarios brillaban y las sombras se volvían densas, había líneas que nadie debía cruzar. Y esa noche, alguien las había cruzado sin imaginar que despertaría al peor enemigo posible. Un hombre dispuesto a proteger no solo a su compañero, sino a la dignidad del artista mexicano. Y el telón, aunque roto, ya había marcado el inicio de una guerra silenciosa. El rumor no tardó en esparcirse por la ciudad como pólvora. No había periódico que no insinuara maniobras sospechosas tras el accidente, ni estación de radio que no dedicara una línea velada al misterio del telar caído. Pero ninguna redacción tenía la información completa. Jorge Negrete, sí. Y también tenía algo más, la certeza de que si no actuaba rápido, el siguiente golpe no fallaría. 3 días después del derrumbe, un mensajero de la XCW, un muchacho tímido, de esos que pasan desapercibidos entre cables y micrófonos, se presentó en el estudio, donde Jorge grababa una sesión.
Esperó hasta que Jorge salió de la cabina para acercarse como quien ofrece un secreto que pesa más que su propia vida. Señor Negrete, yo sé quién estuvo en el telar esa tarde. Jorge lo observó con atención. Habla. No puedo decirlo aquí, susurró. Pero hoy, a la medianoche, el hombre que dio la orden va a estar en el palenque de la colonia Santa Julia. No va solo. El joven tragó saliva y se marchó antes de que Jorge pudiera preguntarle más. No hizo falta. Santa Julia era el tipo de sitio donde la ley entraba solo cuando había que recoger cuerpos. Los palenques clandestinos de ese barrio eran un universo paralelo. Embajadores de la radio, apostadores influyentes, jefes de seguridad privada y políticos de tercera línea se codeaban en ese caldo de negocios sucios, apuestas ilegales y acuerdos hechos bajo humo y música. Jorge llegó solo. Nadie debía saberlo. Nadie podía detenerlo. El palenque estaba oculto detrás de una fachada abandonada. Se entraba por una puerta de lámina oxidada, custodiada por dos hombres que no necesitaban armas visibles para intimidar. A Jorge no lo detuvieron. Reconocer su rostro bastó para abrir paso, aunque no sin miradas recelosas. Adentro, el aire era un espeso cóctel de mezcal, sudor y dinero fácil. Las peleas de gallos se sucedían bajo gritos exaltados, pero en el fondo del recinto, en una mesa semicircular donde las fichas se apilaban como montañas de ambición, estaba él, el empresario radiofónico, el mismo que llevaba meses presionando a Pedro, el mismo cuyo ingeniero, accidentalmente, había tenido acceso al telar, el mismo que ahora reía como si la vida de un artista fuera una cifra más en una libreta de apuestas. Jorge avanzó con paso firme. A cada metro, las conversaciones caían en silencio. Los músicos callejeros que animaban las pausas dejaron escapar un acorde desafinado cuando lo vieron. Era imposible no notarlo. Hombros rectos, mirada dura, aura de hombre acostumbrado a cantar para multitudes y a enfrentar peligros sin perder la compostura. El magnate levantó la vista justo cuando Jorge llegó frente a él. No esperaba que viniera solo. Negrete, dijo, ladeando una sonrisa. Con usted no necesito compañía, respondió Jorge, sin sentarse. El silencio que siguió fue denso, casi táctil. Los apostadores se apartaron con discreción. Nadie quería estar demasiado cerca de esa conversación. Si viene a reclamar por lo del teatro, continuó el empresario, acariciando un manojo de fichas. Fue solo un malentendido técnico. Ajá, dijo Jorge, sin humor. Digamos que ya no me gustan los malentendidos. Este no era asunto suyo. Cuando intentan matar a un compañero en un escenario, siempre es asunto mío. El hombre dejó caer las fichas sobre la mesa, irritado. Infante debía entender su lugar. No se puede ser grande sin deberle algo a alguien. Ese contrato era una oportunidad. Su terquedad provocó todo esto. No provoque lo que no puede sostener, advirtió Jorge. Ustedes hicieron un corte limpio. Tuvieron acceso al telar. Creyeron que nadie lo notaría. Pero alguien lo notó. El magnate chasqueó la lengua. Negrete, no está en posición de amenazar. Usted canta. Yo muevo al país. Jorge acercó ambas manos a la mesa, inclinándose apenas hacia adelante. Usted mueve frecuencias. Yo muevo gente. Y si vuelvo a ver un intento contra Pedro, cantaré su nombre en cada foro, cada palenque y cada estudio del país. México sabrá quién quiso matar a su ídolo. Un murmullo inquieto recorrió el lugar. Ese era un golpe más letal que un arma. Exponer a un empresario así en la opinión pública equivalía a destruirlo. Ningún político querría tocarlo después. Ninguna cadena trabajaría con él. El magnate intentó sostener la mirada, pero no pudo. Apartó la vista con un gesto brusco. No habrá más accidentes, dijo finalmente, con voz seca.
Lo mismo hubiera dicho usted antes del primero, replicó Jorge. Así que escúcheme bien. Mientras yo esté cerca, Pedro no va a caer. Y si usted o cualquiera de sus hombres se acerca otra vez, golpeó la mesa con los nudillos. No fue fuerte, no hizo falta. El sonido resonó en el palenque como un disparo invisible. Cantaré hasta que lo entierren en su propio silencio. Fue entonces cuando los gallos dejaron de sonar como animales de pelea y comenzaron a parecer meros testigos. La tensión colgaba del aire como lámpara que pende de un hilo. Jorge retrocedió un paso, sin perder dignidad ni fuerza, y caminó hacia la salida. Nadie intentó detenerlo. Nadie se atrevió siquiera a respirar hasta que desapareció por la puerta de lámina. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente, como si no supiera que esa noche se había renegociado su destino cultural. Jorge encendió un cigarro, no por hábito, sino por necesidad de aplacar la furia que aún le ardía en el pecho. Sabía que el peligro no había desaparecido por completo. El magnate podía acobardarse por unas semanas, pero los orgullos heridos suelen repetir sus errores. Sin embargo, también sabía que esa noche había marcado un límite claro. Y en el mundo del espectáculo, los límites valían más que los contratos. Mientras caminaba hacia su automóvil, una sola certeza se clavó en su mente. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Y él estaba listo para salir a cantar, a pelear y a proteger. Porque un hombre como Jorge Negrete no dejaba a los suyos en manos del destino. Jamás. La noticia del accidente, aunque disfrazada, corrió por el país con la velocidad de un canto que nadie logra callar. Ningún diario había podido entrar al teatro aquella noche, pero los rumores eran demasiado precisos, demasiado coincidentes, demasiado encendidos para ignorarlos. Las versiones iban desde un desperfecto menor hasta un intento de homicidio perpetrado por intereses oscuros del mundo del espectáculo. Y aunque nadie se atrevía a decir nombres, todos sabían que cuando el río suena en México, no siempre es agua lo que trae. Pero lo que realmente encendió la chispa nacional no fue el accidente en sí, sino el gesto heroico de Jorge Negrete. En cafés, expendios de discos, cantinas de barrio y tertulias de periodistas, se repetía una misma escena. Alguien mencionaba el derrumbe del telar, y de inmediato surgía la imagen de Jorge lanzándose entre vigas como si la vida de Pedro fuera la suya propia. Esos detalles, que no figuraban en ningún boletín oficial, habían viajado de boca en boca gracias a los músicos, tramoyistas y técnicos que esa noche presenciaron lo imposible. Y ningún secreto resiste la lengua de un artista conmovido. Mientras tanto, Pedro Infante se recuperaba en su casa de la colonia Lindavista. Tenía un vendaje en el brazo, otra venda cruzándole el hombro y un silencio extraño que no solía acompañarlo. No era miedo, era la percepción de que había cruzado una frontera invisible. Había vivido tantos riesgos en motocicletas, avionetas, rodeos y escenarios improvisados, pero nunca algo tan frío como la sensación de que alguien había querido arrebatarle la vida desde la sombra. Una tarde, Jorge lo visitó sin previo aviso. Llevaba sombrero, gabán oscuro y un gesto que mezclaba cansancio y resolución. Pedro apenas abrió la puerta cuando soltó. ¿Ya supiste lo que están diciendo de ti en el país entero? Que soy un imprudente, respondió Jorge, retirándose el sombrero. Nada nuevo. Pedro negó con la cabeza. Que soy tu deudor para siempre. Que me salvaste la vida como en las películas, pero sin cámaras. Jorge suspiró. No exageres, te empujé. La suerte hizo el resto. La suerte sin ti me habría dejado bajo una viga. Jorge no respondió. No le gustaba ver la gratitud como un peso, menos aún entre colegas, pero la tensión que ambos cargaban necesitaba un alivio. Pedro lo invitó a pasar.
Sobre la mesa había café, recortes de periódicos y una carta doblada con un sello oficial. Jorge la señaló. ¿Qué es eso? Una invitación del Ministerio de Cultura para que regresemos juntos al escenario, respondió Pedro. Dicen que el público está pidiendo un evento especial, para demostrar que seguimos de pie. Jorge arqueó una ceja. ¿Eso quieren? ¿Un número musical para apaciguar el rumor? No, dijo Pedro con voz baja. Quieren que la gente vea que no tenemos miedo. ¿Y tú lo tienes? Pedro lo miró con honestidad. Sí, sí. Pero quiero cantarle a ese miedo para que se calle. Jorge asentó. Esa era la respuesta que esperaba oír. La semana siguiente, el Teatro Alameda, restaurado a marchas forzadas, abrió sus puertas para la presentación especial. Se rumoraba que la seguridad había sido reforzada, que había detectores improvisados y que policías de incógnito se habían mezclado entre el público. La ciudad entera estaba pendiente de ese momento, consciente de que se trataba de algo más que un espectáculo. Era una especie de declaración pública, un gesto simbólico contra la sombra que había intentado quebrar la voz de un ídolo. El teatro se llenó horas antes de la función. Afuera, las calles hervían. Dentro, las luces parecían más brillantes y, sin embargo, más frágiles. Los técnicos, normalmente bulliciosos, trabajaban en un silencio casi reverencial. Nadie quería que un solo detalle fallara. En el camerino, Pedro afinaba la guitarra con manos un poco temblorosas. Jorge ajustaba el moño de su traje charro frente al espejo. ¿Estás listo?, preguntó Pedro. Nunca he estado más listo, respondió Jorge. ¿Tú? Pedro tragó la incertidumbre. Si tú estás aquí, sí. La orquesta comenzó la obertura. El público estalló en aplausos incluso antes de ver a los cantantes. Y entonces, el telón, nuevo, impecable, simbólico, se elevó con la suavidad de un suspiro. Pedro salió primero. La gente se levantó como si alguien hubiera dado la orden de ponerse en pie. Los vítores eran tan fuertes que la orquesta tuvo que incrementar el volumen. Pedro respiró hondo, y cuando se hizo silencio, dijo: «Antes de cantar, quiero agradecer a un hombre que no solo es un compañero, sino un hermano. Un hombre que esa noche me dio algo más que un empujón. Me dio la oportunidad de seguir cantando para ustedes». El público contuvo el aliento. «Jorge Negrete», anunció Pedro, «este aplauso es tuyo». La ovación fue un rugido. No un aplauso común, sino un estruendo que hizo vibrar los candiles del techo. Jorge avanzó desde la oscuridad lateral con paso tranquilo, consciente de que esa imagen quedaría grabada en la memoria colectiva del país. No hizo reverencia. No levantó la mano. Solo inclinó la cabeza con un respeto profundo hacia el público y hacia Pedro. Cantaron juntos un repertorio elegido con precisión, canciones que hablaban de valentía, de amistad, de honor, de sobrevivir al infortunio sin perder la voz. Cada verso resonaba como una respuesta a la amenaza invisible que había intentado quebrarlos. Hacia el final, cuando entonaron a dúo un corrido adaptado especialmente para esa noche, el público comprendió que no estaban viendo un espectáculo más. Estaban presenciando historia. Estaban siendo testigos de un pacto no escrito entre dos titanes. Un pacto nacidos del peligro y la lealtad. Esa misma noche, el empresario que había ordenado el sabotaje desapareció del panorama público. Cerró oficinas. Vendió sus participaciones en silencio. Su nombre dejó de circular en los círculos artísticos como si hubiera sido borrado a propósito. Algunos creían que huyó, otros que fue obligado a retirarse. Pero todos coincidían en una cosa: nadie puede desafiar a un pueblo entero cuando éste decide proteger a un artista. Y México había protegido a Pedro. Y había honrado a Jorge. Con el tiempo,
El accidente se volvió un episodio envuelto en mitos. Se hablaba de la caída del telar como si hubiera sido un presagio, un llamado, un punto de quiebre en la historia de la música nacional. Pero lo que permaneció intacto fue la certeza de que, aquella noche, en medio del polvo y el estruendo, Jorge Negrete reafirmó el valor que siempre lo distinguió: la defensa del compañero, del escenario, del arte y de la vida misma. Y así, entre aplausos que parecían eternos, México despertó a una nueva leyenda, la del día en que Jorge Negrete no salvó una función, sino a un país que no estaba dispuesto a perder a sus voces más queridas.